Padre, te damos gracias a esta hora y en este tiempo porque nos permites nuevamente conectarnos. Agradecemos al Padre que por medio del Espíritu Santo nos ha permitido la gracia de poder escuchar, creer y ahora obedecer el Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. En este momento oramos, Padre, por esta conferencia que tú nos vas a permitir para que todos nosotros verdaderamente seamos afirmados, perfeccionados, establecidos y fortalecidos en la única fe de la cual hablan los 66 libros de la Escritura. Enséñanos, ayúdanos, corrígenos para que nuestra fe verdaderamente sea firme, que no seamos de aquellos que divagan entre conocimiento bíblico, sino que verdaderamente ayúdanos, Padre, porque si no humanamente nosotros vamos directo al fracaso. Si no hay una intervención divina de tu parte, pues nosotros estamos ya presto a fracasar, porque no es por obra de hombre esto no se trata de estudio bíblico, esto no se trata de conocimiento bíblico, no hemos venido a simplemente una reunión, no estamos aquí con la intención de solamente confraternizar, no es eso. Ayúdanos, Padre, para que veamos lo que verdaderamente esto implica. Es que la evangelización mundial en nuestros días está ocurriendo y es la obra que tú estás haciendo, usando a los discípulos tuyos que ya tú nos has permitido la gracia de poder creer correcto y precisamente el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Oramos en este tiempo por aún las personas a las que se les pudo haber se les pudo haber hecho llegar el enlace, el flyer, para que seas tú colocando en ellos el querer como el hacer, para que escuchen, conforme como Romanos 10:17 enseña, es que la fe viene por el oír la palabra. Escuchar que Jesús es el Cristo y pareciera que esto hoy se está predicando, por eso ayúdanos para que nosotros no seamos de aquellos que simplemente lo repiten, sino que verdaderamente sea en nosotros esta fe precisa. Ayúdanos, Padre, para que hoy en los diferentes países que están aquí, permítenos que podamos encontrar a aquellos que van a cumplir también la evangelización mundial en nuestros días, para que el regreso de Jesús, quien es el Cristo, sea eminente. Gracias por todos los hermanos, pastores, ministros que hoy en el mundo también de manera precisa y firme están corriendo por el mundo, por las naciones, buscando aquel que pueda creer, y oramos por todos ellos para que cada día nuestra fe sea perfeccionada a todo nivel. Oramos para que tú nos permitas abrir nuestros ojos y de manera correcta y precisa poder cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Gracias por esta obra que tú nos permitiste ver. Gracias por esta tu obra que tú nos estás permitiendo ser colaboradores e instrumentos, siervos tuyos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, oramos esta tarde por cada una de las naciones que están aquí presentes. Oramos por España. Gracias por España. Gracias por Italia. Gracias por México. Gracias por República Dominicana, El Salvador. Gracias porque tú nos estás dando esta oportunidad. Gracias por Venezuela. Gracias aún por los países que tú estás abriendo puertas para que podamos entrar a buscar el digno por medio de la palabra. Es que la puerta es para que entre la palabra, y la palabra es una persona, y esa persona eres tú, Jesús, quien es el Cristo. Por eso hoy agradecemos por este tiempo. Gracias por las personas que ya están aquí en la sala. Oramos para que tú nos permitas de manera precisa cumplir esta obra. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Bien, amados, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Sí, abramos nuestra Biblia. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 31. Vamos a compartir hoy acerca del Evangelio original de la Biblia. Es que hoy en el mundo se habla, en el mundo cristiano, en el mundo religioso, se habla acerca del Evangelio. Este término es bien conocido, es un término que en todo este ámbito religioso es muy común usar este término. Y pareciera que está claro y preciso acerca de lo que es el Evangelio original de la Biblia. De manera que hoy vamos a entrar un poco acerca de lo que es el Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Este es el único mensaje del cual hablan los 66 libros, y vamos a confirmar todo esto que estamos diciendo. De manera que en Juan capítulo 20, versículo 31, vamos a leerlo, por favor, lo tenemos ahí, busquémoslo. Juan capítulo 20, versículo 31. Pero
pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero estas, está haciendo referencia, no sé si usted tendrá el libro en su mano o usted quizás esté usando el teléfono, pero ese compendio de 66 libros tienen un único propósito. ¿Y cuál es el único propósito de esos 66 libros? Pero estas se han escrito para que creáis. El propósito del libro es que nosotros creamos. Pero ¿qué es lo que el mismo libro nos enseña que debemos creer precisamente? Que Jesús es el Cristo. Este es el propósito del libro, que creamos que Jesús es el Cristo. Y el que crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que se mantenga en esta fe y creyendo que Jesús es el Cristo, tiene para que tengáis vida en su nombre. Si la fe debe ser que Jesús es el Cristo, tiene que ser que Jesús es el Cristo. Esta es la fe de toda la escritura. Y si de esta manera, creyendo de esta manera que Jesús es el Cristo, es que tengo la vida, si no creo de manera correcta entonces que Jesús es el Cristo, no está entonces la vida. No estoy, no me encuentro con Dios. Dios es la vida. No tengo entonces a Dios si mi fe no es como lo enseña la escritura. De manera que el evangelio original de la Biblia es como dice la escritura que nosotros tenemos que creer. El evangelio original de la Biblia está haciendo referencia a una persona, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. El evangelio original de la Biblia es una persona, y esa persona es Jesús, el que vino a cumplir el oficio del Cristo, el que ejecutó la función del Cristo. Y de esta manera él, ejecutando la función, el oficio del Cristo, ahora resuelve el único problema que tiene el hombre, que es que está separado de Dios. Y de esta manera es que ahora Dios mora dentro del hombre y ahora el hombre tiene la vida, tiene a Dios. El evangelio original de la Biblia es una persona y esa persona es Jesús, quien es el Cristo. Hoy en el mundo vemos que cada organización tiene una definición y busca cómo explicar de acuerdo a sus conceptos, de acuerdo a sus doctrinas, lo que es el evangelio. Pero el evangelio original de la Biblia es una persona y esa persona es Jesús, quien es el Cristo, el que resuelve el único problema del hombre. ¿Y cuál es el único problema del hombre? Que está separado de Dios. Por eso es que el evangelio original de la Biblia no es simplemente un mensaje. Claro que el mensaje es acerca de la persona, quien es el evangelio. Todos los 66 libros nos dan el mensaje de la persona, quien es el evangelio, de Jesús, quien es el Cristo. Y Jesús, quien es el Cristo, Jesús cumpliendo el oficio del Cristo, resuelve el único problema que el hombre no puede resolver. De esta manera, el evangelio original de la Biblia, la fe en el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo, es la respuesta de Dios para el hombre separado de él. No es simplemente un mensaje, un conocimiento que nosotros podamos tener. Por eso es que el evangelio original de la Biblia es preciso acerca de una persona. Estos 66 libros hablan es acerca de una persona y esa persona es Jesús, quien es el Cristo. Por eso es que el evangelio original de la Biblia es que Jesús es el Cristo. Todo el Antiguo Testamento hace relación, referencia, anuncia al Mesías que había de venir. Pero todo el Nuevo Testamento hace referencia a que el que vino fue Jesús. ¿Pero a qué vino Jesús? A demostrar que él era ese Mesías anunciado, ese Mesías prometido, a demostrar que él era ese Cristo, que él era esa la promesa dada por Dios mismo para ejecutar, cumplir la función del Mesías, del Cristo, y de esta manera poder resolver el único problema que el hombre tiene, que es que está separado de Dios. Este es el punto entonces en el que hoy nos concierne a nosotros poder entrar un poco más, profundizar un poco más acerca del evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. De manera que, hermanos, vamos por favor al capítulo, a Hechos. Acompáñenme a Hechos. Hechos capítulo 9.
¿Por qué el evangelio original de la Biblia es que Jesús es el Cristo? Porque es que este fue el mensaje de la iglesia del primer siglo. Veamos por favor en Hechos capítulo 9, vamos a leer el versículo 21 y 22. Vamos a leer el versículo 21 y 22. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que azotaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Es que ahora Pablo está en la sinagoga de los judíos y ellos, todo este tumulto de gente que veía ahora a Pablo venir hacia ellos, muchos incluso aún se asustaban y decían, pero ya va, ¿no era este el que mataba, asolaba, metía preso a estos que enseñaban que Jesús es el Cristo? Pero ahora lo vemos aquí que está esforzándose con los judíos, está esforzándose con el pueblo que vio al Mesías entre ellos, pero no reconoció que ese Jesús era el Mesías, que ese Jesús era el Cristo. De manera que estas personas a las que Pablo les está hablando, ahora están escuchando el mensaje por el cual Pablo mataba. Ahora de la boca de Pablo está saliendo el mensaje por el cual él más bien iba a matar, a meter preso a muchas personas. ¿Y este mensaje cuál es? Que Jesús es el Cristo. Y a todo el que predicaba que Jesús es el Cristo, Pablo iba en contra de esas personas. Pero aquí vemos ahora que Pablo se está esforzando. Pero el esfuerzo de Pablo no era porque tenía que caminar largos tramos bajo el sol, quizás sin comer, quizás sin agua o a pie. No era ese el esfuerzo de Pablo. No puedo ver yo esto como un esfuerzo físico. Es que el esfuerzo de Pablo era específicamente con los escritos sagrados, ahí en la sinagoga de los judíos, demostrarle por todos esos escritos que Jesús era el Cristo, que ese Jesús era el Mesías, que él era el evangelio, que esa era la buena noticia, que ese Jesús era el Cristo, el que había venido a resolverle el único problema que tiene el hombre, que el hombre separado de Dios no podía resolverlo, que era Satanás, el pecado y la separación de Dios. Por eso es que el evangelio original de la Biblia, el que le fue revelado a Pablo, fue el que Pablo inmediatamente va a anunciar. Y lea el versículo 20. Lea el versículo 20 ahí mismo, estamos en Hechos 9. Enseguida predicaba al Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Es que esto es enseguida cuando es revelado el evangelio original de la Biblia. Cuando esto viene por revelación, cuando el Padre por medio de su Espíritu Santo revela que Jesús es el Cristo, enseguida. Por eso es que este hombre al que buscaban, al que él buscaba a las personas para matarlas, porque enseñaban que Jesús es el Cristo, ahora es el que hoy está demostrando por todos esos escritos sagrados que ese Jesús era el Cristo, que ese Jesús que había estado entre ellos, que a ese Jesús quien había matado, ese era el Mesías, ese era el Cristo. Pero este es el evangelio que no se está predicando desde los púlpitos hoy en día. El peor pecado se está cometiendo desde los púlpitos hoy en día. Y esto asombra sobre todo a los que son pastores. ¿Cómo que el peor pecado se está cometiendo desde las plataformas hoy en día, ¿no? Porque ya pues por la pandemia están cerradas las iglesias. Pero aún por miles de años el evangelio original de la Biblia fue perdido, fue sacado. Satanás dejó la copia del evangelio original, la copia del evangelio en los púlpitos de las iglesias. Y tenemos evidencia bíblica. Por eso en Gálatas capítulo 1, vamos a leerlo por favor. Vamos a Gálatas. Es que a la recién levantada iglesia de los Gálatas, la recién levantada iglesia por el apóstol Pablo, la recién levantada iglesia del apóstol Pablo, es que no la levantamos ninguno de nosotros. No fue que nosotros simplemente nos emocionamos y nos fuimos para allá, hicimos una campaña y cualquiera de nosotros. Es que fue el mismo apóstol Pablo
a esa recién levantada iglesia. En Gálatas capítulo 1 vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 9. Acompáñenme, por favor. El evangelio original de la Biblia que está predicando Pablo es que Jesús es el Cristo. Ya lo vimos en Hechos 9, leímos el 20 al 22. Todo el propósito de la Sagrada Escritura lo vimos en Juan 20:31. Y el propósito de la Escritura es que Jesús es el Cristo. Por eso es que Pablo está predicando que Jesús es el Cristo. Ahora vamos a ver entonces cuál fue el mensaje que Pablo le dio a esta iglesia cuando la levantó. Veamos, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de el Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí ahora Pablo está llegando a llamarle la atención a estas personas, a estos que son de la iglesia que él recién había levantado. Pero les está llamando la atención y le dice, es que tan pronto os hayáis alejado, tan pronto se alejaron ustedes del único mensaje que yo les enseñé, que yo les compartí. Y continuemos leyendo para que veamos. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de el Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. De manera que, ¿cuál fue el evangelio entonces que Pablo les predicó a esta iglesia? Es que Pablo está diciendo el evangelio que les hemos enseñado, que les hemos anunciado. Pero ese fue el que les está llamando la atención y les está diciendo, ese fue el que ustedes dejaron. Pero tan pronto, estoy asombrado que tan pronto ustedes perdieron el evangelio que les enseñamos, el evangelio que les trajimos, el evangelio que por gracia de Dios recibimos, por revelación de Dios, por revelación divina. Y ese fue el mensaje que le trajimos a ustedes. Y ahora estoy maravillado, asombrado que tan pronto ustedes lo perdieron. No les importó, lo menospreciaron, lo engavetaron, para nada les sirvió. Y claro que el apóstol aquí, él está bastante asombrado. ¿Por qué punto? Porque esta iglesia, él es el fundador de esta, él estuvo trabajando aquí en esta obra. De repente, si hubiese venido otra persona, pues él dice, bueno, los enseñaron mal. Bueno, no le dieron el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, de manera precisa. Pero no, es que aquí Pablo está diciendo el evangelio, el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, es que ya él se los había enseñado, ya él les había compartido el evangelio. Y en el 8 dice que os hemos anunciado. Es decir, Pablo estuvo en esa iglesia compartiéndole que Jesús es el Cristo, demostrándole por las escrituras que Jesús es el Cristo, pero fue el mensaje que no vieron. Fue el mensaje que lo dilucidaron. Fue el mensaje que se perdió. Hey, prestemos atención. En el primer siglo, eso está ocurriendo a la iglesia del primer siglo. Si eso le ocurrió a la iglesia del primer siglo, ¿cómo queda la iglesia del siglo XXI? ¿Cómo está la iglesia del siglo XXI a estas alturas? ¿Será que está mejor que aquella iglesia? Por eso es que el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, no se escucha en las plataformas hoy en día. No se escucha. Escuchamos de cuántos mensajes con la Biblia en la mano, de organizaciones y pastores famosos, pero no se escucha el único mensaje que tiene que ser verdaderamente conocido, escuchado, creído, predicado, testificado, demostrado por medio de las escrituras, que Jesús es el Cristo. El único testimonio que el mundo tiene que creer es que Jesús es el Cristo. Pero si no se levantan personas a demostrar con toda la escritura, a predicar con toda la escritura que Jesús es el Cristo, es porque no está esta fe en esa persona. Y claro que usa la Biblia para hablar de muchos mensajes, de muchos temas, como muchos de los pastores que estamos aquí lo hacíamos. Por eso es que tiene que la gracia de Dios estar sobre nosotros, que el Padre por medio de su Espíritu Santo nos ayude para que verdaderamente sea revelado, sea abierto nuestros ojos, porque si no vamos a creer que esto es más de lo mismo. Que en mi iglesia, porque se habla de Jesús, significa que se está dando el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. O porque se hable de Cristo o de Jesucristo y todo esto de Jehová, de Dios, de todos estos títulos que el hombre hoy, pues claro que ahí están en la escritura.
Pero ¿qué es lo que no se predica? Que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque no está esta fe. Y esto es el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Tenemos que orarle al Padre para que nos ayude por medio de su Espíritu Santo, para que podamos comprender que si el objetivo de toda la escritura es que Jesús es el Cristo, el apóstol Pablo predicó que Jesús es el Cristo, levantó la iglesia de los Gálatas y luego le llama la atención porque habían dejado el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Entonces, verdaderamente, ¿qué evangelio tengo yo? ¿Cuál es la fe que tengo yo? Porque si mi fe no es en el evangelio original de la Biblia, no estoy creyendo como dice la escritura. Y si no estoy creyendo como dice la escritura, es porque esta es la obra de Satanás. Veamos segunda de Corintios 4:4, por favor. Veámoslo. Vamos a ver segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. Veámoslo, por favor. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:4. Si no creemos precisamente que Jesús es el Cristo, sino creemos que esto es más de lo mismo, que es igual a lo que se predica en las iglesias hoy, en todas las iglesias, esto es porque entonces Satanás está obrando en nosotros. Si no creemos precisamente como dice la escritura que se tiene que creer, porque este es el propósito de la Biblia, porque este es el mensaje que Pablo predicó, esta es con este único evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, es que Pablo levanta, solamente nos fuimos a Gálatas por razones de tiempo, pero es que todas las iglesias que en la época, en el primer siglo, se pudieron levantar y aún después, cuando fue esparcida Jerusalén, cuando fueron esparcidos los judíos, es que se hablaba, se demostraba, se predicaba que Jesús es el Cristo en los lugares, en las sinagogas. De manera que solamente estoy haciendo un resumen por razones de tiempo. Pero al que le importe, al que le interese verdaderamente, el que desee verdaderamente encontrarse con Dios por medio de la única fe que es en el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, podemos. Póngase usted en contacto con la persona o con nosotros aquí en la plataforma, con la persona que le envió el link para que, o el enlace, para que entonces usted pueda estar en contacto con ella y ella le va a ayudar a usted. Pero si no creo correctamente como dice la escritura, es entonces porque Satanás me está cegando los ojos para que no crea que en Jesús, la iglesia hoy cree a Jesús. Para que no crea que en Jesucristo, la iglesia hoy cree a Jesucristo y bastante. Para que no crea en Cristo, la iglesia cree en Cristo. Pero ¿qué es lo que no cree la iglesia hoy en día? Que Jesús es el Cristo. Y algunos dicen, pero es que eso, tú estás confundiendo a la gente. Y yo le digo, pues lea para que vea cómo los judíos se confundían. Cuando el rabino Pablo llegaba a demostrarle por las escrituras que Jesús es el Cristo, el rabino Pablo llegaba a la sinagoga de los judíos, lo acabamos de leer, hermano, y confundía a los judíos, demostrándole por las escrituras que Jesús es el Cristo. Claro, es que eso confunde a una persona. ¿Cómo que no es lo mismo? Creer en Jesús, en Cristo, en Jesucristo, todo eso es igual. Ahí dice la Biblia, en Dios, todo eso. No es lo mismo, hermanos. Y que el Padre nos ayude por medio de su Espíritu Santo a encontrar a los que ya Él tiene preparado, que van a creer que Jesús es el Cristo. El Dios de este siglo, Satanás, cega el entendimiento para que no creamos que Jesús es el Cristo. Que creamos con la Biblia de todo. Pero ¿qué es lo que no creamos? Que Jesús es el Cristo. Por eso en este tiempo, hermanos, agradezco al Padre que nos ha permitido esta oportunidad para poder compartir de manera, pues, ha sido bastante breve el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Hay mucho contenido del cual podemos hablar. Hay bastante. Es que son 66 libros, hermano, y no pretendo yo ahorita en 40 minutos poder compartirles a ustedes todo este contenido. De todos modos, pues vamos a estar en contacto. Deseamos estar en conexión con usted también para poder estar entrando más en el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Ok, hermanos, continuamos. Sí, tenemos suficiente tiempo. Sí, creí que era que se nos iba a caer
la conexión. Ok, gracias. Disculpen, hermanos. Bien, estábamos hablando acerca de 2 Corintios 4:4. Y en 2 Corintios 4:4 nos está enseñando que el Dios de este siglo cega el entendimiento de los incrédulos. Y nosotros podemos ver mucho contenido en la Biblia de guerras, de personajes, anécdotas. Podemos ver muchas cosas en la Biblia. Pero si no veo precisamente que Jesús es el Cristo, el único mensaje del cual hablan los 66 libros de la Biblia, entonces tengo que preocuparme. ¿Por qué? Porque si yo no puedo demostrar con toda la escritura que Jesús es el Cristo, claro que esto no es de la noche a la mañana, estamos totalmente claros. Esto no es de la noche a la mañana. Pablo tuvo se quedó allá con Ananías y con los discípulos de Jesús el Cristo ahí en Damasco, antes de salir. Y estamos hablando de Pablo. Es más, lo bautizó Ananías. ¿Y por qué todo esto ocurrió? No era entonces, no tenía conocimiento en las escrituras Pablo. No era esto, no. ¿Por qué él se detiene con estas personas a profundizar en el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo? Porque por años estuvo con la Biblia en la mano, con las sagradas escrituras en ese momento, con los pergaminos, pero así, cegado, ciego. No creía que Jesús es el Cristo. Por eso es que cuando Satanás ciega el entendimiento de la persona, no podemos nosotros. Es que tiene que ser intervención de Dios. El Padre, por medio del Espíritu Santo, es quien puede. Es el único que puede quitar la venda. Nosotros compartimos el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. El único mensaje que al hombre le va a solucionar su único problema, que es que está separado de Dios. El evangelio original de la Biblia es que Jesús es el Cristo. Pero Satanás, ¿qué es lo que quiere? Que no se crea que Jesús es el Cristo. Porque si este mensaje es claro en nosotros, nos encontramos con Dios. Si este mensaje el Padre por gracia divina nos lo revela, nos encontramos con Dios. ¿Qué ocurre? Somos salvos. Satanás es quitado de nosotros. El pecado es quitado de nosotros. La separación que había es quitada. Nos encontramos con Dios. Dios viene a morar en nosotros. Es quitado el reino de las tinieblas. Pero si creemos que Jesús es el Cristo, al creer que Jesús es el Cristo, el velo es quitado. Claro, esto tiene que ser intervención divina. Esto no es por estudio bíblico. No crea usted que estamos en un estudio bíblico. Esto no es una hermana Mesía, esto no es un discipulado, pastor. No es un discipulado. Nosotros no venimos a ser discípulos. Escuchen, nosotros le compartimos, ayudamos por medio de las escrituras que Jesús es el Cristo, pero yo no puedo hacer un discípulo de Jesús el Cristo. El Padre, por medio de su Espíritu Santo, es quien hace al discípulo de Jesús el Cristo. Yo le ayudo, le comparto por la gracia que el Padre nos ha permitido, pero yo no puedo ser un discípulo. Pero claro, esto fue lo que aprendimos en la religión. Entonces esta señora me preguntaba, pastor, pero esto no es un discipulado. Por tener gente la pudiésemos tener y darle clases y darle un poco de clases y guías y tome y apunte ahí y esto es lo que usted va a decir y repetir y compórtese ética y moral bien y viva así de esta manera. No es eso. El evangelio original de la Biblia cambia a la persona de raíz. ¿Por qué? Porque ya su problema es resuelto. Pablo mataba gente que predicaba que Jesús es el Cristo, y cuando creyó que Jesús es el Cristo, cuando estuvo ahí con los discípulos allá en Damasco, enseguida salió a predicar que Jesús es el Cristo, porque el velo que le cegaba los ojos cayó. Esas escamas cayeron al piso. Claro que esto es una manera, esto es una simbología de cómo estamos nosotros. No es que tengamos escamas en nuestros ojos, pero ¿cómo es la simbología? Es que Satanás no nos deja ver, creer, escuchar de manera precisa que Jesús es el Cristo. Y quien no tenga esta fe, pues ¿cómo se encuentra con Dios? Por eso, vamos, por favor, acompáñenme a el libro de ahí mismo en Hechos. Vamos al capítulo 18 de Hechos. 18. Vamos a leer del versículo 24 en adelante, hermanos. Hechos 18, versículo 24. Vamos a leer hasta el 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan.
y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. El Espíritu Santo está hablando aquí acerca de quién es este hombre Apolo. Es que esto no fue simplemente obra de hombre que quiso escribir quién era Apolo aquí. El Padre, por medio del Espíritu Santo, quiso dejar sentado para conocimiento público del mundo quién era Apolo, que no era cualquiera. Era uno de la talla de Pablo, de Saulo de Tarso. Veámoslo. En el versículo 24, natural de Alejandría, la cuna de la sapiencia, del conocimiento de la época. Era un varón elocuente, poderoso en las escrituras. No era un neófito en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor. ¿Desde cuándo? Toda su vida. Es que siendo judío ahí, desde niño, ¿sí? De manera que tenía un espíritu fervoroso, era un hombre que estaba entregado a la obra, ¿sí? Como los vemos hoy en día. Han nacido, dicen, yo nací en el evangelio. Yo toda la vida he estado en la iglesia. Vengo de padres cristianos. Tengo títulos en teología. Tengo doctorados. Todo esto lo vemos. Entonces veamos, por favor, cómo estamos viendo aquí a Apolo. Veámoslo. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. No era un hombre perezoso, no era de esos que simplemente ponían excusas. Es que estaba de continuo compartiendo. Veamos. Y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hasta ahí. Hablaba con la escritura cuántas cosas este hombre, pero nunca pudo demostrar por la escritura que Jesús es el Cristo, sino hasta el momento en que Priscila y Aquila lo llaman aparte. Priscila y Aquila son discípulos de Jesús, fueron enseñados por Pablo. Priscila y Aquila fueron discípulos de Jesús el Cristo, enseñados por Pablo en el capítulo 18. Usted lo puede leer en los primeros versículos. Pero cuando ellos escuchan a este hombre que llega a esa iglesia, a esa sinagoga, dicen, ¿qué está hablando este hombre? Pero ¿por qué ellos pudieron escucharlo? La copia, porque eso era una copia de lo que él estaba hablando, del evangelio. ¿Por qué Priscila y Aquila pudieron reconocerlo? Porque ellos tenían el evangelio original de la Biblia. Y si usted no tiene el evangelio original de la Biblia, usted no puede reconocer la copia. Si usted no conoce el billete original, usted no sabe cuándo le están dando uno falso. Por eso hoy en día tenemos que entrar, profundizar en esta única verdad de la cual habla toda la escritura, que Jesús es el Cristo. Esta parejita, Priscila y Aquila, toman a este super teólogo y lo sientan aparte. Y la humildad de este hombre me asombra. Se bajó. Hemos tenido oportunidad de hablarles a doctores en teología y hombres que son de talla, pero algunos han tenido la humildad, cosa que no les ocurrió como a Apolo, que sí pudo creer que Jesús es el Cristo. Por eso es que hasta ahí llegamos nosotros. Esta parejita lo llama aparte, le comparte el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, a Apolo. Veamos el versículo 27. Y queriendo él, ¿quién? Apolo, pasar a Acaya, los hermanos le animaron. ¿Cómo cree usted que se sintió el superteólogo después de cuántos años? Después de haber sido instruido toda su vida en el camino del Señor. ¿Cómo cree usted? ¿Sí? Fue instruido en el camino del Señor, pero no en el camino de Jesús el Cristo. ¿Cómo se sintió este hombre después de cuántos años de estar predicando con la Biblia en la mano y nunca pudo predicar que Jesús es el Cristo? Así. ¿Cómo se sentiría? Por eso es que le tuvieron que animar a este super hombre de la época, el super teólogo, todo lo que tenía era conocimiento.
Pero aquí fue donde Dios le da la revelación de que Jesús es el Cristo. De manera que yo tengo que ver este espejo. Y si este espejo a mí no me dice nada con lo que está pasando yo en el mundo, entonces 2 Corintios 4:4 está sobre mí. Cegado el entendimiento, tapado los oídos. No veo ni escucho a Jesús el Cristo, pero escucho cuántos mensajes. Note como este hombre en el versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente. Es que ya no era simplemente ahora aquel que solamente llegaba a un lugar con la Biblia en la mano tranquilito. Es que ahora vengan, escuchen y les voy a demostrar que ese Jesús era el Cristo, porque eso era lo que no sabíamos. Les refutaba. ¿Cómo? ¿Qué es refutar? Es demostrarle por la escritura que lo que habíamos creído no estaba bien. Esto es el punto en el que el evangelio original de la Biblia ha llegado a nosotros. Por eso hoy, esta tarde, este tiempo era para poder compartir públicamente que Jesús es el Cristo, pero que esta es la fe que no ha estado en nosotros. Es la fe que no se consigue. No la vemos en los púlpitos, pero sabemos que Dios tiene un remanente. El Padre, por medio del Espíritu Santo, nos va a llevar a ver ese remanente. ¿Dónde está? Esta es la obra de Dios, no es de nosotros. Estamos buscando a uno en cada país. Estamos saliendo a las calles a buscarlos. Por medio de un folleto, de un tratado, por medio de un libro, por medio de un link, por medio de una nota de voz, como sea. Pero estamos buscando a uno al que el Padre, por medio del Espíritu Santo, le tiene preparado para que, escuchando el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, este lo va a creer. Por eso, consiervos de la evangelización mundial en nuestros días y los amigos invitados, el evangelio original de la Biblia es que Jesús es el Cristo. No hay otro mensaje. El único mensaje de los 66 libros es que Jesús es el Cristo. No hay otro mensaje. ¿Por qué tengo que creer precisamente que Jesús es el Cristo? Porque el único problema del hombre es que está separado de Dios. Y el hombre separado de Dios está gobernado por Satanás, está en pecado y está separado de Dios. Y si no cree, como dice la Escritura, que Jesús es el Cristo, no se encuentra con Dios. Satanás no se va porque lo reprenda millones de veces. El pecado no se es quitado de nosotros porque nosotros nos estemos arrepintiendo cada vez, cada año, cada 6 meses, cada mes, después de que hagamos lo que hagamos. No es ese el perdón verdadero. El perdón verdadero está en el hecho de que si yo creo que Jesús es el Cristo, este es el perdón, porque el pecado es no creer que Jesús es el Cristo. El único pecado que Adán cometió es violar la palabra que salió de la boca de Dios, menospreciar la palabra que salió de la boca de Dios. Y la palabra que salió de la boca de Dios se hizo carne, se hizo visible en medio nuestro. De manera que el pecado hoy no es robar, matar. Eso es consecuencia de del problema del hombre de estar separado de Dios. Pero el pecado sería que Adán mató, Adán robó, Adán andaba con otras mujeres. ¿Cuál fue el verdadero pecado de Adán? Violar la palabra que salió de la boca de Dios. La palabra que salió de la boca de Dios se hizo carne, se hizo visible y habitó en medio nuestro. Ese quien es Jesús, el que demostró ser el Cristo. De manera que si hoy yo no creo que Jesús es el Cristo, este es el pecado. Por eso es que el perdón del pecado es que ahora yo crea que Jesús es el Cristo. El problema del hombre es resuelto si de la vida del hombre es quitado Satanás. Si el pecado es perdonado, el pecado es no creer que Jesús es el Cristo. Pero si el Padre, por medio de su Espíritu Santo, nos da la gracia de creer que Jesús es el Cristo, ahora la separación con Dios se resuelve. Nos encontramos con Dios. Y en la condición del hombre original, que el hombre estaba con Dios, no tenía ningún problema. En esta condición el hombre no tenía ningún problema. Por eso es que la respuesta de Dios para el mundo está en creer que Jesús es el Cristo. Y permítame, por favor, voy a finalizar con Juan capítulo 20, versículo 31. Juan 20, 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La única manera de que podemos tener vida es si creemos que Jesús es el Cristo. ¿Y por qué tenemos la vida? ¿Por qué tenemos a Dios ya? Porque Satanás es quitado, el pecado es perdonado y la separación con Dios es resuelta. Nos encontramos con Dios, tenemos a Dios en nosotros, ya nada es problema. Que el Padre nos ayude por medio de su Espíritu Santo para que en cada uno de nosotros esta fe sea precisa y que seamos ayudados, porque no se trata de que humanamente nosotros podamos hacer un esfuerzo para ver si lo alcanzamos.
Es que el Padre, por medio de su Espíritu Santo, es quien nos hace sus testigos, es quien nos hace sus siervos, es quien nos aparta, Él a nosotros. Que el Padre nos ayude por medio de su Espíritu Santo. Muy bien, hermanos, gracias por estar ahí hasta este tiempo. Agradezco al Padre que nos ha permitido esta tarde, ¿no? Vamos a escuchar a algunos de ustedes. Me gustaría, hermano Francisco Rodríguez, hermano, ¿puede compartir usted qué fue lo que comprendió del mensaje, hermano Francisco? Adelante, le escuchamos. Yo creo que es lo mismo que digo, es el fundamento, ¿no? El Señor se hizo carne y como dice Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne y este es el mensaje que un día nuestro Señor Jesucristo, anunciado por los profetas, por la misma ley, por toda la Biblia, se nos anunció que Él vendría y que Dios se haría carne, que habitaría entre nosotros y que veríamos su gloria y que en esta vida humana del Señor, pues se manifestó Dios y que y que este Cristo es el Mesías, el enviado de Dios. Creo que ese es el centro del Evangelio, es parte de la economía de Dios desde antes de todas las cosas. Ese era el centro del Evangelio, no nomás cuando inició la vida en Adán, sino desde antes de todas las cosas, porque el Cordero fue sacrificado antes de todas las cosas. Y esto estará así por la eternidad. Creo que ese es el meollo de la palabra y creo que es lo que hemos de anunciar a Cristo y que es necesario que Él crezca y nosotros menguemos. Así de fácil. Hermano Francisco, muchas gracias por compartir. Me gustaría preguntarle, hermano Francisco, ¿a usted le gustaría nuevamente estar en otro tiempo para compartir acerca del Evangelio original de la Biblia de manera un poco más profunda? Claro que sí, mi hermano, por supuesto que sí, me gustó la temática, me gusta la temática. Ok, hermano, por favor, si usted puede copiar ahí por el interno, usted puede copiar el número. ¿Sí? Sí puede. Le estoy dejando en este momento el número de contacto para que usted nos pueda, nos escriba, hermano, o si usted también puede dejar por aquí el suyo para que nosotros nos contactemos con usted. Claro. En Chihuahua. Ahí le mando. Vale. Sí. Ok, Sale. perfecto. Allá en Chihuahua hay algunos hermanos. Ellos me dijeron que se iban a conectar hoy. De hecho, estuvo un rato uno conectado con nosotros, que él se llama Erwin. Lo vi que entró, pero quizás no estuvo más. Pero bien, ok. Por favor, escríbanos, hermano. Oiga, hermano, perdón, hermano, está deshabilitado el chat. Ya mandar por ahí por el mensaje en mi teléfono, pero está deshabilitado. Ya. Ok, ya. Okay, ahí le comparto, mi hermano. Vale, por favor, ya. Ok. Ok, hermanos, también tenemos al hermano, está Rocco de Italia. Rocco, Jesús es el Cristo. Bueno, Rocco, no tenemos traductor. Rocco, ¿qué pudiste comprender hoy? Y claro, en el español que nosotros manejamos, el hermano ha levantado la mano, hermano Francisco. Hermano, sigue deshabilitado el chat. Ok, ya. Dame un chancecito ya. Permiso, ya va. Ok, ya. Hermano Rocco, entonces, por favor, ¿qué pudo usted comprender de lo que... Bueno, y además gracias por estar aquí hoy, pero ¿qué pudo usted comprender un poco más acerca de lo que escuchó hoy? Adelante, hermano Rocco, le escuchamos. Fratello, se vediamo in Seconda Corinzi, no? Capitolo 4, al versetto 5 fino al versetto 6, possiamo capire molto bene quello che voglio dire, no? Secondo Corinzi, capitolo 4, versetto 5
Seconda Corinzi, capitolo 4, versetto 5 e versetto 6. Segunda de Corintios 4, versículo 5. E voilà. E 6. Que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús el Cristo como Señor, y a nosotros como y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿De qué Jesús? De Jesús el Cristo. Anche a 6. Anche a 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gracia de Dios en la faz de Jesús el Cristo. Però diciamo che devo hablar di molte cose, di molte cose, non capisci? Perché insomma, diciamo, se vediamo in Seconda Corinzi, no? Capitolo 4, versetto 3 al 4, al 5, voglio spiegare un pochettino tutto. Ok, hermano Rocco, tenemos una limitación de que, por eso pues le decía que pudo usted haber comprendido de manera pues rápida y ligera, por razones cuando digo rápida y ligera no es en el sentido del idioma, ¿no? Porque no tenemos hoy alguien que nos pueda traducir. Yo no hablo español, ¿no? Comprendo español. Très bien, muy bien. Ma il solo modo di spiegarmi è attraverso la parola di Dio. Quindi Seconda Corinzi, capitolo 4, dal versetto 3 fino al versetto 5. Ok, hermano. Sí, bueno, hermano Rocco, sí, se nos va a hacer un poco difícil por el idioma. De todos modos, pues cualquier cosa puede colocar usted en el chat, un escrito, ¿sí? Y ya nosotros luego lo podríamos traducir para ver qué pudo usted comprender un poco más acerca de lo que hoy compartimos. Y pido disculpas, pero hoy no tenemos a las hermanas porque ha salido a Cuba, a la hermana Kenia, que es la que estaba con nosotros. Hoy no está con nosotros ninguna de ellas tampoco, y sí, tenemos esa limitante. Pido que nos pueda comprender, entender ahí. Sé que usted entiende bastante el español, pero no lo puede hablar tan fluido, y lamento, pues ninguno de nosotros hablamos el italiano aquí, ¿sí? Pido disculpas, hermano Rocco, disculpa, sí. Muy bien, también, sí, está con nosotros, estaba el hermano José Luis lo vi por aquí, el de República Dominicana, creo que se fue y creo que bueno, ya no está. Quería escucharle también, que pudo haber comprendido un poco, estuvo un rato con nosotros. Bien, hermanos, ¿alguien más, alguna persona desea compartir, decir algo? Compartirnos de lo que quedó más claro, de lo que pudo comprender hoy con respecto al mensaje. Tenemos a la hermana Leti, si puede, porque sé que quizás está en su trabajo, nos gustaría escuchar qué pudo comprender. El hermano José Luis, también lo veo por ahí, José Luis Najera. La hermana Evelyn también, la hermana Evelyn de Salvador. Hola, hermana Evelyn, qué gusto que esté por ahí con nosotros también. ¿Sí? ¿Ok? Pareciera que es lo mismo cuando nosotros estamos
compartiendo, demostrando por la escritura que Jesús es el Cristo, a decir Jesús o a decir Cristo y Jesucristo. Y si el Padre por medio de su Espíritu Santo nos permite, pues vamos a poder entrar un poco más. Ya nos comunicaremos con usted, hermano Francisco, de allá de Chihuahua. Vamos a orar al Padre para que finalicemos hoy, al Padre que por medio de su Espíritu Santo nos ha dado esta gracia de creer que Jesús es el Cristo, para que también así ocurra a las personas que estamos compartiéndoles el Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Vamos a orar hoy, vamos para despedir el movimiento de la palabra, y voy a pedirle al pastor Carlos de España. Pastor Carlos, por favor. La hermana Belín, disculpen. La hermana Belín ha levantado la mano. Disculpe. Ok, adelante, hermana Belín. Antes de que oremos, le damos el paso a usted. Adelante. Hermano, quisiera que me mandara el link al número de mi esposo. No sé si lo puede anotar ahí, porque ahora se lo pedimos al hermano Gabriel porque no lo teníamos. Ok, cómo no, mi hermana Belín, claro que sí. Ya me pongo entonces en contacto con ustedes por el interno para hacérselo llegar, para saber a cuál de los números. Correcto, muchas gracias por informar eso, hermana. Sí, claro que sí, con gusto. Ok. Gracias. Adelante, Pastor Carlos, vamos a orar para finalizar esta conferencia acerca del Evangelio original de la Biblia en esta tarde. Amén. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, por este momento tan especial y bueno, claramente el Evangelio original de la Biblia no es algo, es alguien, y es la persona de Jesús quien demostró ser el Cristo. Claramente lo pudimos ver, porque no podemos creer que es Jesucristo, que es Jesús, que es Cristo Jesús. Es precisamente como lo dice la Escritura, y la Escritura lo habla precisamente, que Jesús es el Cristo, y así mismo debemos conocerlo. Entonces vamos a dar gracias a nuestro Señor por este momento tan especial. Señor Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo, damos gracias, Padre, por tu Evangelio, que es nuestro Señor Jesús el Cristo. Permítenos poder creer de manera precisa y clara, como lo anuncian las Escrituras, Dios Padre, que Jesús es el Cristo. Permítenos poder demostrarlo por medio de los 66 libros, Dios Padre, que tú diste, para que podamos creer y para que podamos demostrarlo precisamente, que lo podamos confirmar por medio de la Escritura, Dios Padre. Damos gracias por este movimiento, Señor, de la palabra, que sabemos que la palabra no es la Biblia, la palabra es alguien, y es la persona de Jesús quien demostró ser el Cristo, Dios Padre. Doy y también pido por cada uno de las personas que han podido hoy entrar y escuchar el Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, para que tú, Dios Padre, les permitas que esas escamas de los ojos se caigan, que puedan entender y comprender y creer que Jesús es el Cristo, Dios Padre. Permítenos cada día poder aferrarnos de manera precisa y de manera clara, Dios Padre. Es que si creemos que Jesús es el Cristo, todo está resuelto, Dios Padre. Ese problema de Satanás está resuelto. El pecado, que es no creer que Jesús es el Cristo, está resuelto. Y por ende ya no estamos separados de ti, Dios Padre. Entonces, si creemos que Jesús es Cristo, está resuelto absolutamente todo. Permítenos esta fe, permítenos esta revelación, Dios Padre. Oramos para que este evangelio haga vida en nosotros, que sea Jesús el Cristo morando dentro de mí, y que de mi boca no salga otra cosa más que el evangelio, que Jesús es el Cristo, Dios Padre. Te doy gracias, Señor, te alabo, y toda la gloria y toda la honra sea para ti, Dios Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén y amén. Amén. Bueno, amados, muchas gracias a todos ustedes por este tiempo. Gracias, hermanos de allá de Chihuahua, hermanos allá de España, México. Saludos, hermano Francisco. Jesús es el Cristo. Amén. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Pastor Gabriel.